Y empezamos. Creo que pueden entrar al Face, pueden compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Gómez Torres, miembro del equipo AINI y Capacitaciones. Somos también parte de un equipo legal, SPG Abogados, así que hay una ala académica, una ala legal de defensa. Hoy estamos el equipo legal completo. Estamos tratando de solo dirigirnos a una lectura en voz alta. Lo intentamos, amigos, leyendo libros, pero para no tener problemas de derecho de autor, hemos retrocedido un poco. Pero vamos a leer ejecutores vinculados, acuerdos plenarios, ¿ok? Ejecutores vinculantes. Espero que los jueces supremos no creo que se les afecte el derecho de autor ahí, ¿no? Pero sí hay que conocer los estudiantes de derecho, los abogados y las personas que están involucradas en este tipo de delitos o procesos penales. Una forma de conocer, me pueden preguntarnos. Por ahora vamos a leer Acuerdo Plenario 8/2019, que tiene que ver con organización criminal, con banda criminal. Vamos a leer y vamos a saber qué cosas nos dicen los jueces supremos penales en el Poder Judicial de Perú. ¿Ok? Bien, la dinámica es la siguiente. Se va a mantener el en vivo hasta que leamos todos los miembros y conozcan a los miembros del equipo legal de AI, el equipo académico de AINI Capacitaciones y el equipo legal de SPG Abogados. Los conozcan. Somos abogados, también hay asistentes y todos con ganas siempre de aprender un poco más. Así que hoy es un pretexto de aprender bonito, con gusto, con ganas de aprender, de leer. Bien, voy a compartir pantalla, pero y conforme cada uno se sienta acá un ratito, se presenta, dice su nombre. Algunos tienen problemas de cámara, no hay problema. No, te acercas, te sientas, nos estamos acá. Para un tema de cámara, discúlpame, amigo. Y se presentan, ¿no? Y listo. Vamos a compartir pantalla. Empecemos. Espero que no se vea nada que sea privado. No, se ve. ¿Se ve la pantalla, chicos? Chicas. Sí, Perfecto. Todos vamos a poner ahí todo nuestro punch, todo nuestro esfuerzo. Les cuento. eh, los Supremos en el año dicen, oye, voy a hablar de homicidio, de feminicidio, de violencia familiar, etcétera. Esta vez se han reunido y han firmado un acuerdo entre todos ellos, los jueces supremos, el día 10 de septiembre de 2019. Obviamente hay un juez que es ponente y lo ha redactado, ha habido un debate entre abogados, ¿no? Y la consecuencia del acuerdo, ¿no? Los límites del acuerdo están en este documento. ¿Está bien? Que estamos leyendo. Es el acuerdo 8/2019. Los jueces supremos son la máxima instancia en el Poder Judicial. Juzgado penal, sala superior, salas supremas. Sala penal permanente, la transitoria y la sala penal especial. Todas las salas se han reunido, todos los jueces titulares, que son poquitos, y provisionales, que son la mayoría. ¿Ven? El tema es el siguiente. Diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y delitos económicos, delitos cometidos por integrantes de una organización criminal. Así que si tú te has procesado e investigado por organización criminal, por banda criminal, tienes que leer esto, tienes que preguntarle a tu abogado, ¿conoces este acuerdo plenario? Y si no lo conoces, dile que estudie, y si no, cámbialo, ¿no? Cámbialo, no hay otro. Vamos, no voy a leer lo que es el protocolo para redactar, ¿no? En donde resumen cómo que se reunió, por ejemplo, Cristian Joel Pineda Villanueva, ¿no? Un bachiller, yo tengo un bachiller desde el lado académico, ¿no? Pero no desde el lado de la experiencia, ¿no? Han presentado ponencias vinculados a organización criminal. Vamos a leer desde fundamentos jurídicos. Ojo, el ponente, es decir, el quien ha dado este proyecto de acuerdo plenario y después los demás lo han firmado, no es un improvisado, es un investigador del derecho y es juez supremo, y diría yo, creo que casi 20 años o más. Prado Saldarriaga. Víctor Prado Saldarriaga ha escrito en crimen organizado, en lavado de activos, también en consecuencias jurídicas. Tiene un libro en coautoría con Gustavo Pozo, Derecho Penal, parte general. Es un tipo que conoce derecho penal. ¿Ya? Y también es juez supremo, todos los días resuelve casos penales en la máxima instancia. No voy a dar una valoración personal,
respecto a cómo sentencia ni nada, porque no va por ahí. Vamos a leer esto. Ya presenté, ya me conocen, mi nombre es Iván Gómez Torres. Ahora, primero los abogados, ya con todo respeto. Vamos a empezar. Mi colega Luis, si es que Ampuero. Luis, ven para que puedas leer. Aquí leería él el considerando 8. Y el considerando 9 lo leería Julio César Solano Rojas. Les presento a mi amigo Luis Andrés, si es que Ampuero. Vamos, Luis, el considerando A 8. ver, Lo adelantamos más si quieres, ¿ah? Creo que un poquito más, para que puedas leer. la partida Sí, sí. antecedentes, ¿no? No, no, porque el público va a leer todo el No, acuerdo. nada. Sí, sí. Mucho hablando. Sí, no, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Listo, todo tuyo. Vas con la ruedita, vas bajando. Vamos, vamos. Muy bien, señores. A ver, vamos a ver acá. Considerando 8. La regulación de delitos de organización criminal no ha sido homogénea en el contexto internacional, a pesar de que la mayoría de estados y legislaciones han buscado adaptar sus normas a las propuestas emergentes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Acá hay una cita sobre el profesor Prado Saldarriaga Víctor Roberto, lavado de activos y relaciones criminales en el Perú y Densa, Lima 2019, pp 275 al 306. Bueno, continuamos. Dice, en el caso peruano, la situación normativa no ha sido ajena a todas estas variantes y dilemas técnicos o hermenéuticos. Un momento. Es así que la legislación penal vigente contiene hasta 4 clases de preceptos que hacen referencia directa o indirecta a la delincuencia organizada, sobre todo a la criminalización de delitos de organización criminal y al tratamiento penal que debe aplicarse a los delitos cometidos desde una organización criminal. Sigo bajando. En efecto, en primer lugar, está el delito de organización criminal tipificado en el artículo 317 del Código Penal, el cual ha sido construido como un tipo penal autónomo de peligro abstracto que sanciona los actos de constituir, organizar, promover o integrar una organización de 3 o más personas destinadas a cometer delitos. A esta disposición legal se le agregó, en segundo lugar, con el decreto legislativo 1244 del 27 de octubre del año 2016, otro tipo penal contenido en el artículo 317b para reprimir un inédito delito de banda criminal y que se regula de manera subsidiaria o alterna al delito de organización criminal. Bien, presenta Julio. Va a continuar en el considerando 9 el doctor Julio César Solano. ¿Están? ¿Te parece si tú vas a... Hola, Julio, hola. ¿sí ves? Bien, ¿Qué Julio. tal? Vamos a continuar con el considerando número 9 de este acuerdo plenario 8-2019. Considerando noveno, además, en el Código Penal de 1991, igualmente se incluyeron circunstancias agravantes específicas que operan con la comisión de diferentes delitos realizados desde una organización criminal. Estas agravantes toman en cuenta para su configuración y eficacia punitiva que la realización de tales hechos punibles haya sido ejecutada por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización criminal. Ello ocurre, por ejemplo, en los artículos 186, párrafo segundo, inciso 2, delitos de hurto; 189, párrafo infine, delitos de robo; 297, inciso 6, delito de tráfico ilícito de drogas; 10, inciso E, de la ley 28.008, delitos aduaneros; y 4, inciso 2, del decreto legislativo 1106, delito de lavado de activos. Finalmente, también se identifica en el artículo 2 de la ley 30.077 o ley contra el crimen organizado, una noción legal dirigida a caracterizar los componentes normativos que sirven para identificar la existencia de una organización criminal, destacando la necesidad de que ella esté compuesta por 3 o más personas. Cabe precisar que se trata estrictamente de un concepto meramente operativo, que no desarrolla un tipo penal
ni integra o limita el tipo penal del artículo 317 del Código Penal. Este último no es una ley penal en blanco. Es más, la función de la ley 30.077 es, primero, delimitar la competencia objetiva de una jurisdicción especializada, Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Y segundo, establecer un régimen procesal especial para la investigación y el juzgamiento de organizaciones criminales que cometen los delitos a los que alude el artículo 3 de la citada ley. De igual forma, instituye solo para tales hechos punibles algunas consecuencias jurídicas también especiales que se consignan en los artículos 22 y 23 de esta ley. ¿Quién continúa, Iván? Tracy, que empiece Tracy. No te preocupes. Va, presentamos a la señorita Tracy García, asistente jurídica del estudio SPG Abogados y forma parte del grupo de AINI Capacitaciones. Tracy, preséntate también tú. Buenas tardes, mi nombre es Tracy García. Voy a continuar con la parte 10 de esta lectura. Esta difusa pluralidad de disposiciones legales dirigidas a regular la relevancia penal de las organizaciones criminales y de su actividad delictiva ha promovido también un interés criminológico y dogmático dirigido a establecer y explicar las funciones y diferencias que subyacen entre todas ellas. Esto es, delimitar con meridiana precisión cuáles son sus características, sus efectos y sus componentes normativos. En la doctrina nacional, por ejemplo, se ha intentado establecer algunas distinciones entre los conceptos de organización criminal, banda criminal o concierto criminal. En ese sentido, por ejemplo, Casas Ramírez ha propuesto algunos criterios de diferenciación bastante confusos y que aluden a la estructura, la permanencia operativa, el número de integrantes e incluso la conexión sistemática del concepto de organización criminal con la parte general o parte especial del derecho penal. Según dicho autor, la diferencia entre la categoría jurídica denominada banda criminal y organización criminal radica en que la primera no existe la característica de la estructura, en lo concerniente a la característica de permanencia. En la banda criminal es solo parcial, muy débil e incipiente. En cuanto a la característica de número y magnitud del delito, la banda criminal puede cometer delitos graves y simples. La categoría de la organización criminal mantiene como elemento numérico un mínimo de 3 personas, mientras que la categoría de banda criminal acepta la posibilidad que sea desde 2 personas. En lo concerniente a la característica de distribución, esta se presenta en la organización criminal. Mientras que en la banda criminal no aparece toda vez que los miembros actúan de manera más espontánea. Acá se cita a Casas Ramírez, Wilfredo, organización criminal y su deslinde en otras acepciones semejantes. En Actualidad Penal, 41, noviembre del 2017, PPP de la página 180 a 181. Bien. Vale. A continuación, les presento a Marilyn, que también es asistente legal en AINI Capacitaciones Y eso. y Muy SPG buenas, Abogado. muy buenas tardes, soy Marilyn. Voy a leer el considerando 11. Ahora bien, la discusión hermenéutica sobre la presencia e intervención de organizaciones criminales en casos judiciales posee también importantes antecedentes en la construcción y producción de jurisprudencia de eficacia vinculante, efectivamente. Sobre esta dicha materia se han expedido acuerdos plenarios que han otorgado diferentes aspectos relacionados con la función y utilidad del artículo 317 del Código Penal, que tipifica el delito de organizaciones criminales, así como aquellos que regulan la configuración y alcances de las circunstancias agravantes específicas previstas para determinados delitos, cuando estos hayan sido cometidos por quien actuó como integrante de una organización criminal. Pero también a través de estos precedentes jurisprudenciales se ha distinguido y delimitado la operatividad y eficacia de otras circunstancias agravantes específicas, referida a la ejecución de hechos punibles por una pluralidad de agentes que actúan conjuntamente en concierto criminal. Ahora le daré el paso a
mi compañera Raquel, que es asistente judicial en PSG Abogados y en AINE Capacitaciones. Gracias, Marilyn. Buenas noches. Asimismo, yo, Raquel Anco Bustamante, continuaré con la lectura del fundamento número 12. Sobre la línea evolutiva jurisprudencial descrita, cabe mencionar lo establecido en el acuerdo plenario. En el acuerdo plenario 8-2007, CJ 116, de 16 de noviembre del 2007. En dicho precedente de eficacia vinculante se debatieron y resolvieron 3 problemas específicos. En primer lugar, se analizaron las diferencias entre las circunstancias agravantes por pluralidad de agentes y por integración en una organización criminal, reguladas en el artículo 189 del Código Penal. En segundo lugar, se examinó la posibilidad de considerar la segunda de estas circunstancias agravantes en concurso ideal con el delito tipificado por el artículo 317 del Código Penal. Y, en tercer lugar, se discutió sobre las opciones del hecho punible tipificado en este último dispositivo legal para la realización de un concurso real de delitos homogéneo cuando el mismo agente integró varias organizaciones criminales. Trece. Muchas gracias. Ahora me toca a mí nuevamente. Fundamento jurídico 13. A ver, estoy acá en pantalla. Sí, ¿no? Listo. Empecemos. Los acuerdos plenarios, bueno, los acuerdos y criterios hermenéuticos adoptados fueron los siguientes. Uno, las circunstancias agravantes por pluralidad de agentes y por integración a una organización criminal son incompatibles. ¿No has escuchado hablar de un agravante? Oye, estoy robando 2 o más personas. Oye, pero también es una organización criminal. No, 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 no puedes hacerlo las 2 cosas a la vez. La primera, estamos hablando de la pluralidad de agentes. Esto es importante para todos, amigos. La primera se configura solo a partir de un supuesto de autoría funcional o coautoría, por lo que exige la intervención concertada y con codominio del hecho de 2 o más agentes en la ejecución del robo. La segunda, que es integrar una organización criminal, ¿no? De eso estamos hablando. La segunda, en cambio, demanda siempre la actuación del agente como integrante de una organización criminal. Esto es, ejecutando, aún de manera individual, los designios de una estructura criminal a la cual pertenece. Punto 2. La realización del robo con el agravante de ser integrante de una organización criminal excluye la posibilidad de un concurso ideal con el delito de peligro abstracto contemplado en el artículo 317 del Código Penal. Es más, el delito de integración en una organización criminal que prevé dicho artículo solo puede operar como tipo penal subsidiario del delito de robo con agravantes. Punto 3. El artículo 17 del Código Penal permite el concurso real homogéneo de delitos, siempre que una misma persona integre de modo sucesivo o simultáneo varias organizaciones criminales independientes. Vamos al segundo parágrafo sobre la problemática hermenéutica actual. Nuestro amigo Luis Andrés Siesquén Ampuero. Vamos, amigo. Fundamento jurídico 14. A ver, empecemos con el número 14. Se precisa. Con la promulgación del decreto legislativo 1244 del 27 de octubre del año 2016, se introdujeron modificaciones significativas en la redacción típica del artículo 317 del Código Penal que criminalizaba la organización criminal. Paralelamente, dicho cambio legal fue acompañado también de la inclusión de un nuevo delito,
de banda criminal regulado en el artículo 317b del Código Penal. Se añade que lamentablemente en ambos casos la técnica legislativa empleada fue muy deficiente e imprecisa, lo que ha dado origen al surgimiento de diferentes conflictos y dudas jurisdiccionales sobre sus componentes normativos, su oportunidad y presupuestos de aplicación. En efecto, por ejemplo, no ha quedado claro para los jueces y fiscales nacionales las diferencias que cabe establecer operativa y legalmente entre la organización criminal tipificada en el artículo 317 del Código Penal y el innovado delito de banda criminal que se describe en el artículo 317b del Código Penal, fundamentalmente debido a que este último artículo establece como un presupuesto negativo que otorga tipicidad propia a la banda criminal únicamente cuando ella no reúna, se resalta, alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317. Va a continuar el doctor Julio Solano. Fundamento, considerando número 15. No obstante, el delito de organización criminal, regulado por el artículo 317 del Código Penal, al ser objeto de modificaciones en su redacción precedente al decreto legislativo 1244, también se ha complejizado con una reformulación legal recargada de elementos normativos e innecesarios, que aluden a varios componentes típicos que en realidad constituyen semánticamente sinónimos de una misma conducta o característica típica. Sobre características típicas y circunstancias agravantes de este delito, Prado Saldarriaga Víctor cita páginas 337-349 del texto anteriormente mencionado en este acuerdo plenario. Por ejemplo, cuando se exige en la norma que se trate de una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, de qué manera organizada, concertada o coordinada se reparten diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos. Continúa Tracy García. Ok, 16. En resumen, los nuevos conflictos hermenéuticos detectados podrían plantearse y debatirse a partir de las siguientes interrogantes. 1. ¿Qué características no deben concurrir en una organización criminal para que ella no resulte subsumible en los alcances del artículo 317 del Código Penal y pueda ser identificada como una banda criminal en los términos descritos por el artículo 317b del citado código? Segundo, ¿qué diferencias cabe establecer entre el delito de banda criminal y las circunstancias agravantes específicas que la legislación vigente regula para que cuando el delito sea ejecutado por quien actúa en calidad de integrante de una organización criminal o en concierto criminal o pluralidad de agentes que concurren funcionalmente a la ejecución de un hecho punible? En torno, pues, al problema planteado corresponde fijar los siguientes criterios de desarrollo jurisprudencial, los cuales se han construido en base a una reflexión hermenéutica que se sustenta en la fuente legal extranjera seguida por el legislador nacional para la redacción del artículo 317b del Código Penal, así como en las referencias y contenidos afines a dicho precepto que son mencionados para justificar su incorporación al Código Penal en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1244. 17, Manly. Pues bien, continuaremos con el punto 3, que nos dice acerca de la configuración típica del delito de banda criminal del artículo 317b del Código Penal, considerando 17.
El inédito delito de banda criminal fue regulado a partir de una propuesta generada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Dicha iniciativa legislativa respondía a la frustración institucional generada por el archivamiento de los procesos penales derivados de la detención de personas que habían ejecutado conjuntamente delitos comunes, mayormente violentos, como el robo, la extorsión o el secuestro, y a los cuales el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales no podían vincular típicamente con la realización del delito de organización criminal, mal llamado asociación ilícita para delinquir, previsto en el artículo 317 del Código Penal. Sobre estos aspectos resulta pertinente citar los siguientes pasajes de la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1244. Dar por sentado algunos puntos sobre su configuración y su relación con el delito de asociación ilícita para delinquir tipificado en el artículo 317 del Código Penal, todo ello con la finalidad de aterrizar en el objeto del presente documento. ¿Cuál es? Dar cuenta de la carencia o la inexistencia de un tipo penal que sancione a aquellos grupos criminales que, sin presentar la complejidad de las grandes organizaciones criminales de corte empresarial en su conformación, la permanencia en su duración y la periodicidad en su accionar ilícito, afectando mucho mayor ámbito, frecuencia y rigor a nuestra sociedad. El 73% de la carga está conformada por casos donde no existen elementos para poder acreditar la existencia de organizaciones criminales debido a que el grueso de estos casos son bandas, los cuales no presentan las características de alta complejidad de su composición en el número de sus integrantes, organización, permanencia y estabilidad. Segundo, que al no existir un tipo penal que sancione a las bandas criminales, los operadores de justicia aplican el tipo penal más cercano, que es asociación ilícita para delinquir, trayendo como consecuencia que en el transcurrir del tiempo dichos casos sean archivados en tanto nunca se configuró el citado delito, dejando así impune las conductas criminales o sancionándolas por conductas más leves. Asimismo, este estudio nos permitió darnos cuenta que si realmente se quiere luchar contra la criminalidad, debe crearse un tipo penal que sancione a las bandas, delincuencia común, y que esta configura no necesita estructura tan compleja como el delito de asociación. El tipo penal, asimismo, se presenta como una propuesta normativa novedosa, toda vez que se incorpora un ilícito que no estaba previsto en el Código, cubriendo así un vacío normativo y no delimitándose a aumentar penas de otros delitos ya establecidos. Es decir, este tipo penal no presenta lo que la opinión pública conoce como más de lo mismo, y por tanto creemos que políticamente será bien tomado por la ciudadanía. Ahora le doy pase a mi compañera Raquel. Fundamento 18. Ahora bien, otro instrumento de doctrina policial sobre organizaciones criminales es el glosario policial de la materia, que permite detectar la preocupación de la agencia policial por diferenciar a las organizaciones criminales de las bandas criminales. Confróntese, Ministerio del Interior, Megaoperativos contra el Crimen Organizado, primer año de gestión, Mininter, Lima 2017, páginas 183 hasta el 186. En dicho documento se alude a las organizaciones criminales a partir de su mayor capacidad operativa y complejidad organizacional, lo que les permite activar economías ilegales o procesos de producción de bienes y servicios ilegales propios del crimen organizado. La existencia, pues, de un proyecto criminal de tales características determina además la necesaria continuidad operativa de esa modalidad de organizaciones criminales y su permanencia en el tiempo. En ese sentido, por ejemplo, el concepto policial de crimen organizado es el siguiente. Crimen organizado, conjunto de actividades delictivas que son, inciso 1, cometidas por una organización criminal, es decir, con un nivel de estructuración de mediana complejidad, no necesariamente jerárquico, con diversos roles y funciones, así como estabilidad en el tiempo. Inciso 2, que controlan un determinado territorio o un eslabón de la cadena de valor de un mercado ilegal. Inciso 3, que penetran en los circuitos económicos formales para insertar sus ganancias y burlar el control estatal. Inciso 4, que diversifican sus delitos o se especializan en mayor grado a fin de aumentar la rentabilidad de sus actividades.
Y por último, el inciso 5, que usan la violencia, ya sea directa e indirecta, y la corrupción en diferentes niveles como medios de operación, no solo en las altas esferas del poder, sino también en aquellas esferas burocráticas necesarias para sus actividades delictivas. Bien, fundamento jurídico 19. En el mismo documento citado, se busca igualmente relacionar a las organizaciones criminales del artículo 317 del Código Penal con la realización de los mega operativos y con la ejecución de delitos graves propios del crimen organizado, a los que se refiere la Ley 30.077. En torno a estas categorías criminalísticas y criminológicas, el aludido glosario policial desarrolla las siguientes nociones. Mega operativo. Una operación policial que, 1, involucra la acción de un mínimo de 2 unidades policiales. 2, que supone la participación de unidades de inteligencia que suministraron la información necesaria para la planificación de la operación. 3, que cuenta con la participación del Ministerio Público para garantizar el respeto de la ley y los derechos fundamentales de las personas durante la operación. 4, que tenga por objetivo la persecución de delitos vinculados al crimen organizado, Ley 30.077, o terrorismo, y que, por lo tanto, permita desbaratar en parte o completamente a una organización criminal. Ese es el término mega operativo. Ahora, otro término, organización criminal. Cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la Ley 30.077. Y viene mi colega, amigo Luis. 20, a la izquierda también. Ok, continuemos. Parece que los parágrafos más cortos me tocan a mí. Bueno, No, estás a la izquierda. eh, Lee dos, Luchito, lee 20. dos. Sí. Sí. Por consiguiente, es de destacar y precisar que la banda criminal es igualmente una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa que la que posee una organización criminal, conforme lo señala el artículo 317 del Código Penal, y que, a ver, por acá, Izquierda, izquierda. así creo. Acá está. ¿Y qué Y que ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y propio de la delincuencia común urbana. La banda criminal, por tanto, no se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales. No es, pues, una organización criminal productiva, sino simplemente de despojo mayormente artesanal y violenta. Esto es de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través de su actuación en la comisión reiterada de robos, secuestros, extorsiones o actos de marcaje y sicariato. De allí que su número de integrantes puede ser reducido y su modus operandi suele ser rutinario y basado mayormente en la sorpresa y el asalto o en el empleo de medios violentos como la agresión física o la amenaza. Creo que me entiendes Julio. corto. Ok. 21. El doctor Julio Solano continúa. Bien, considerando 21º. En lo que concierne a la fuente legal extranjera que siguió el legislador nacional para introducir un delito de banda criminal en el artículo 317b del Código Penal, ella se detecta en el artículo 570 del Código Penal español vigente, que tipifica el delito de grupo criminal. En efecto, en el párrafo final de dicha disposición legal, el legislador hispano se preocupó también en distinguir al grupo criminal de la organización criminal, por lo que precisó lo siguiente. A los efectos de este código, se entiende por grupo criminal la unión de más de 2 personas
que sin reunir alguna de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. A ello, hay que agregar que el artículo 570 bis del Código Penal Ibérico había colocado también como una nota distintiva de la organización criminal el que se trate de una organización, de una agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Esto es, los mismos rasgos de caracterización que asimiló el legislador peruano para reformar el texto legal del artículo 317 de nuestro Código Penal Nacional. Continúa Tracy. Tracy se fue a su colegio. Terminó su práctica. Marilyn, Continúa Marilyn. Mm, mm. Bueno, continúo con el fundamento 22. Por lo demás, en torno a la aludida fuente legal utilizada para construir el artículo 317b de nuestro Código Penal y la tipicidad de la banda criminal en España, se ha cuestionado y criticado lo poco trascendente y residual del delito de grupo criminal y de sus semejanzas con la de codelincuencia o concierto criminal. En torno a ello, por ejemplo, Lobet Angri ha señalado que es realmente difícil diferenciarlo de la mera codelincuencia. de la mera. De la mera codelincuencia. Lobet Angri, Mariona, delitos contra el orden público. En Silva Sánchez, Jesús María, Ragues Valles, Ramón, en coordinación con las lecciones del Derecho Penal, parte especial, quinta edición, Barcelona. Por su parte, Muñoz Conde ha destacado que menos prolija es la descripción de la conducta típica en el artículo 550, término 1, que solo recoge las conductas de constitución, financiamiento o integración en el grupo criminal. Pero dada la estrecha relación del grupo con la organización criminal, es probable que los casos más relevantes de constitución o financiación del grupo sean reconducibles a la organización criminal. Mientras que, si no llega al nivel de concertación y coordinación que exige esta, ni tiene una cierta permanencia en el tiempo, no tiene por qué ser tratado de forma diferente a las distintas formas de codelincuencia, sean estas constitutivas de coautoría, cooperación necesaria o complicidad, o la preparatoria de conspiración, según Muñoz Conde, Francisco Derecho Penal, parte especial, segunda, 21ª edición. Ahora bien, en lo que concierne al ámbito de la jurisprudencia española, también se han sugerido algunas alternativas hermenéuticas para marcar las diferencias del grupo criminal con la organización criminal. Es así que en la sentencia del Tribunal Supremo 134/2018 se ha llegado a sostener que mientras que la organización criminal requiere necesariamente la concurrencia de ambos requisitos conjuntamente, estabilidad y reparto de tareas, el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de ellos o cuando concurra uno solo. Citado por Lobet Angri Mariona. Atendiendo, pues, a lo antes expuesto, cabe señalar que la figura delictiva del artículo 317b del Código Penal, referida a la banda criminal, solo debe aplicarse para sancionar a las estructuras delictivas de constitución básica y cuyo modo de accionar delictivo carece de complejidad operativa y funcional, al estar dedicada a la comisión de delitos comunes de despojo y mayormente violentos como el robo, la extorsión, el secuestro, el marcaje o el sicariato, entre otros. Doy pase a Raquel. Fundamento jurídico 23. Banda criminal y circunstancias agravantes específicas. En torno a la eficacia de la conducta delictiva establecida por el artículo 317b del Código Penal como banda criminal, es de precisar que se trata, al igual que el artículo 317 del referido código, sobre el delito de organización criminal, de un tipo penal de peligro abstracto y de operatividad estrictamente residual frente a aquellos delitos comunes que sean ejecutados por sus integrantes. Esto significa que si quienes componen la banda criminal cometen un delito de hurto, de robo o de marcaje, reglaje, en calidad de integrantes de esta modalidad de organización criminal,
se deberá tipificar dicha conducta como delito de hurto, robo o marcaje, reglaje, pero además con la concurrencia de la circunstancia agravante específica que regula la legislación vigente para tales casos. Confróntese artículos 186, 189 y 317b del Código Penal. Bien. Fundamento jurídico 24. Ahora bien, en aquellos delitos comunes que ejecute la banda criminal y en los cuales no exista la agravante específica por organización criminal, en los términos antes referidos, se podrá calificar a tales conductas punibles como constitutivas de un concurso real de delitos y aplicarse las reglas y efectos que el artículo 50 del Código Penal establece para tales casos. Dicha situación puede ocurrir, por ejemplo, en el delito de secuestro, que no contempla tal circunstancia calificante. Confróntese, artículo 152 del Código Penal. Julio, colega Julio. ¿No es Julio? Ah, está hablando con Luis. Ahí viene. Vamos, Julio. Tú puedes, Julio. ¿No continúa, Luis? Ahorita está ocupadito. Allá. A ver, ¿dónde estamos? Yo lo había abierto acá. Ahora sí. 25, ¿no? Exacto. Y acabamos. Fundamento jurídico 25. No obstante, cuando hechos punibles como el hurto, robo o similares hayan sido ejecutados por una pluralidad de agentes que actúan en concierto criminal, pero entre los cuales no existe adscripción o dependencia alguna a una banda criminal, tales como actos ilícitos, serán reprimidos únicamente como delitos de hurto o robo, etcétera, respectivamente, con la concurrencia de la agravante específica o genérica, artículo 46, numeral 2, literal I del Código Penal, que también para esos supuestos de coautoría funcional ha consignado el legislador nacional como pluralidad de agentes para ejecutar conjuntamente el delito cometido. Decisión. A ver, Marilyn, 26 y La decisión, 27. sí. Estamos en la decisión, fundamento jurídico 26. En atención a lo expuesto, las salas penales permanente, transitoria y especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional Casatorio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la LOP, acordaron. Ley Orgánica del Poder Fundamento. Judicial, ¿ya? Solamente para agregar. Listo. Ya. Acordaron, fundamento jurídico 27, establecer como doctrina legal los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 17, 26 del presente acuerdo plenario. Fundamento jurídico 28, precisar que los principios jurisprudenciales expuestos que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo parágrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable extensivamente a los acuerdos plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico. Fundamento jurídico 29, declarar que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial en aras de la afirmación del valor, seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de un acuerdo plenario si incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas o desestimadas expresa o tácitamente por la Corte Suprema de Justicia de la República. Fundamento jurídico 30, publicar el presente acuerdo plenario en el Diario Oficial del Peruano. Bien. Acabamos. Voy a terminar con esto, ¿ya? Hágase saber, San Martín Castro, titular. Pagos Aldarriaga, titular. Salas Arenas, titular. Barros Alvarado, titular. Figueroa Navarro, titular. Hasta ahí llegaron, entiendo, los titulares. Luego vienen provisionales, Valladares Aparicio, Príncipe Trujillo, Neira Flores, Castañeda Espinosa, Núñez Julca, Castañeda Opsu, que ya no es juez supremo, Sequeiros Vargas, Pacheco Huancas, Guerrero López, Chávez Mella. Hay
fundamentos adicionales a los términos del acuerdo plenario por el señor Figueroa Navarro. Raquel, vamos. ¿Está Raquel? Sí, No te vayas, licenciado. Raquel. Bien, te escuchamos. Fundamentos adicionales. No obstante, concordar en la existencia de diferencias típicas entre banda y organización criminal, estimo pertinente expresar los siguientes fundamentos adicionales. Fundamento 1. Naturaleza jurídica de la diferencia conceptual. Las diferencias conceptuales entre organización criminal y banda criminal no responden a una mera disquisición académica, de orden criminológico o político criminal, o a la necesidad de delimitar la política de Estado para combatir la criminalidad organizada. Se trata, a efectos hermenéuticos, de una cuestión dogmático-penal. La importancia de tal delimitación conceptual radica en las consecuencias jurídicas de carácter penal, procesal penal y penitenciario. En el ámbito penal sustantivo, la diferencia entre banda y organización criminal tiene implicancias en el plazo de prescripción, en las consecuencias accesorias, en el grado de exigencias típicas, en las circunstancias agravantes y en la penalidad. En el ámbito procesal, las diferencias inciden en los plazos procesales, en las diferencias, en las medidas cautelares, en las técnicas especiales de investigación y en la valoración de la prueba. Finalmente, en el ámbito de la ejecución penal, la declaración de responsabilidad en determinados supuestos considerados graves, en el contexto de una organización criminal, implica la restricción absoluta de beneficios penitenciarios. Bien, nuestro amigo Luis va a continuar. Este es como un voto en minoría, ¿no? El doctor Figueroa. Te toca a ti, punto 2. Es la opinión de Figueroa Navarro. Ok. Señala esta opinión que dice los términos de banda y organización criminal. Punto 2. Sí. Punto 2. Los términos de banda y organización criminal no aparecieron en la legislación en los mismos periodos, ni fueron utilizados con similar significado. Su uso ha ido variando a lo largo de la historia legislativa. Sus antecedentes se remontan al Código Penal Español de 1822, cuyo origen en la materia tiene como referente el Código Penal Napoleónico de 1810, a través de la denominada Asociación de Malhechores. Association of Malefactors, artículo 265. Sí, Association dice, cuya versión hispánica se encontraba en el artículo 338. El término cuadrilla, usado en la legislación española, tiene su equivalente al término, corre arriba, ¿no? La derecha, arriba. Abajo y la barrita. Ah, eso. A ver, te atacó una mojada. Bande en francés. Ahora sí. La descripción de la asociación de malhechores de la legislación española fue acogida en el Código Penal de Santa Cruz de 1834, de vigencia efímera en nuestro país durante el periodo de existencia de la Confederación Peruano-Boliviana. En el artículo 237 de dicho código se reprodujo literalmente la fórmula típica del Código Penal español. En el Código Penal de 1863 no hubo una norma autónoma fuera de la previsión general como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. Artículo 10.10. En el Código Penal de 1924 se restringió el concepto de delincuencia grupal o corporativa para determinados delitos, como el robo, artículo 238. Luego, esta técnica de tipificación no autónoma se aplicaría al tráfico ilícito de drogas. En el decreto legislativo 122 del 12 de junio de 1982 se considera como circunstancia agravante cuando el delincuente, uno, cometiere el hecho en banda o en calidad de afiliado a una banda destinada al tráfico ilícito de drogas. Artículo 55A. En los supuestos simples, el delito se cometía individual, como integrante o colectivamente en banda. En materia de terrorismo, en el decreto legislativo 046, se ratifica el criterio de agravar la pena si el agente perteneciera a una organización o banda que para lograr sus fines, cualesquiera que sean,
utilice como medio el delito de terrorismo tipificado en el artículo 1, artículo 2A. Julio. Continúa, hermano Julio. Colega Julio. Tercero, la tercer considerando, ¿no? Diferencia conceptual y principio de legalidad. Tercero, la determinación de los alcances de las disposiciones legales y en particular de las que describen conductas típicas está sujeta a determinadas exigencias propias del principio de legalidad. Una primera dificultad es la forma en que es redactado el tipo penal de banda criminal. La diferencia radicaría en que la banda no reúne alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317. No se pueden describir conductas mediante un criterio residual o imperfecto, si faltase alguna o algunas de las características típicas de otro tipo penal. Por otro lado, la mención a la inexistencia alternativa de más de un elemento típico de la organización criminal es superfluo y abona más a la confusión, pues debe entenderse que él o los elementos faltantes deben ser los que son propios de la organización criminal y no de la banda criminal. Marilyn. Marilyn. Elementos típicos comunes. Fundamento jurídico 4. Los tipos penales concernidos presentan los siguientes elementos similares. Primero, en ambos supuestos típicos se describen formas de delincuencia colectiva. La diferencia en cuanto al número mínimo de participantes es mínima. 2. Dos personas en el caso de la banda criminal y 3 en el caso de la organización criminal. Esta diferencia cuantitativa es tan banal que no constituye un criterio decisivo para diferenciar ambos tipos de conducta. Segundo, la finalidad típica de ambas figuras delictivas es la cometer delitos. No puede sostenerse que exista diferencia entre una y otra forma de delincuencia corporativa por el tipo de delitos que estén destinadas a cometerse. Si bien en la Convención de Palermo se dice que los grupos delictivos organizados deben tener como propósito la comisión de uno o más delitos graves y que estos son los que tienen una pena conminada mínima de 4 años o más. Sus efectos solo se aplican a la criminalidad organizada transnacional. Asimismo, en la ley 30.077 se establece el ámbito de aplicación de las instituciones procesales y penales allí reguladas. En el artículo 3 se asume una lista de delitos que pudieran relacionarse con el accionar de las organizaciones criminales. En su mayoría se trata de delitos con una pena conminada mínima de 4 años o más. Sin embargo, aparecen otros que no superan este baremo, como el hurto agravado, artículo 186, defraudaciones, artículo 197, usurpación simple, artículo 202, entre otros. El hecho que en una descripción típica de la conducta prevista en el artículo 317 no se exija que la finalidad mediata o última de la organización sea la de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, como se establece en el Convenio de Palermo, artículo 2, inciso A. Coincide con la finalidad de la banda criminal, la de cometer delitos, abona a la irrelevancia típica de la finalidad lucrativa de las organizaciones criminales en el que su accionar delictivo puedan cometer delitos que no generen o consoliden ganancias, pero que sirven para el mantenimiento de su operatividad. Delitos instrumentales como el homicidio, la falsificación, el cohecho activo. Tercero, las organizaciones y bandas criminales deben tener cierta la estabilidad temporal. Dicha estabilidad es consustancial a su finalidad, la de cometer delitos. Es ilógico considerar la existencia de una banda cuya existencia esté orientada a cometer indeterminadamente delitos que no funcione con cierta estabilidad en el tiempo. Si la finalidad concertada fuera la de cometer
esporádicamente determinado delito no se diferenciará del acuerdo criminal, pues en estos casos 2 o más personas se ponen de acuerdo para realizar un delito concreto. Por otro lado, cuando en la descripción típica de la banda criminal se alude al hecho de integrar una unión, el contenido semántico va más allá de un acuerdo circunstancial o esporádico para cometer un delito concreto, circunstanciado en tiempo, lugar, modo, medio. Cuarto, se presenta una coincidencia parcial en el ámbito de los sujetos que pueden ser considerados como autores. En ambos tipos penales pueden ser autores tanto los que constituyen la unión u organización como los que la integren. De este modo, también hay coincidencia en cuanto a los verbos típicos de constituir o integrar, según el caso, la banda o la organización criminal. No es aceptable la idea que considera como criterio diferenciador de la banda respecto a la organización, el que la primera constituya una modalidad de la conspiración, como en los delitos de conspiración para el sicariato o el tráfico ilícito de drogas, por exigencias insuperables del principio de legalidad. No se puede crear una modalidad típica no establecida en el artículo 317b, como sucede en los delitos antes mencionados. Quinto, ambas conductas son de carácter doloso. Para su configuración se requiere del conocimiento potencial de los alcances de la conducta realizada, en el contexto de las características del funcionamiento presente o futuro de una banda u organización destinada a la comisión indeterminada de delitos. Le doy el pase a Raquel. Elementos típicos relativamente diferenciados. Fundamento jurídico 5. Sin embargo, las diferencias entre ambos supuestos típicos serían las siguientes. A. En el delito de organización criminal, el círculo de autores es más amplio que en el delito de banda criminal. Tienen esta calidad, además de los fundadores o integrantes, en la modalidad básica, los promotores u organizadores de la organización criminal. Estos sujetos no aparecen calificados como tales en el supuesto típico de banda criminal. De igual modo, las modalidades típicas propias del delito de organización criminal son las de promover u organizar el grupo criminal. Inciso B, el artículo 317 presenta 2 tipos de circunstancias agravantes. A, por la calidad del sujeto activo y B, por el resultado. En el primer tipo de agravación se considera a los financistas, jefes, cabecillas o dirigentes. Condiciones personales que no son señaladas en el tipo penal de banda criminal. Relacionada con estas diferencias, en cuanto al sujeto activo, se encuentra la diferencia por las modalidades típicas implícitas realizables por dichos sujetos: financiar, liderar o dirigir la organización criminal. C. Con relación a la estructura, es de señalar que la banda criminal puede formarse mediante un proceso simple. Implica ciertamente un acuerdo para formar la unión de 2 o más personas, con la finalidad de cometer delitos de manera concertada. Distinto es el nivel de estructuración de una organización criminal. Primero, los actos previos a la existencia de la organización denotan un proceso de mayor complejidad que la mera constitución. Pueden implicar actos de promoción o ayuda para la conformación del grupo delictivo. Comprende también actos de organización, entendido como el proceso de acopiamiento, gestión y distribución de recursos, actividades que son propias de colectivos estructurados. Por la envergadura de las actividades pueden requerir la financiación para su funcionamiento. Segundo, el funcionamiento de la organización criminal implica la distribución de tareas o funciones como han sido definidas precedentemente. No se requiere, como se señala en la Convención de Palermo, que las funciones asignadas a sus miembros estén formalmente definidas. La organización criminal puede montarse en una organización lícita, pero funcionar con encargos ilícitos. Tercero, una organización criminal puede tener jefes, cabecillas y dirigentes al interior de la organización. Cuarto,
La condición de integrantes y el cumplimiento de las tareas o funciones no deben necesariamente ser rígidas. Al respecto, se señala en la Convención de Palermo que no es requisito esencial en el grupo estructurado que haya continuidad en la condición de miembro. Lo permanente o indefinido es la organización criminal, pero no sus integrantes, pues estos pueden ser fungibles o sustituibles, es decir, reemplazables por otros, y también polifuncionales, es decir, cumplir diversas tareas o funciones. Quinto, finalmente, en las organizaciones criminales se requiere por exigencia típica de la organización o coordinación, interacciones más sofisticadas que la concertación, elemento común de la banda y organización criminal. Señor Figueroa Navarro. Chicos, Marilyn, Raquel, Julio, Luis, Tracy, que ya, bueno, ya se fue a la universidad. Muchísimas gracias. Hemos concluido. Los invitamos a ver el video, a hacer sus preguntas, las dudas que tienen sobre esta lectura. Lean ese acuerdo plenario, obviamente. Nosotros lo vamos a estar comentando ya el día lunes, con más tiempo. Un fuerte abrazo. Chicas, si gustan, despídense. Julio, Raquel, Marilyn. Hasta luego, licenciados. Hasta una próxima Ok, oportunidad. licenciado, La igual. próxima, ya, Julio. Mm. Cuídense, amigos. Nos estamos. Compartan el video. Comparten y continuemos con las clases. Claro. Compartan y compartan. Chao, 8. Nos vemos, Julio.